En una cena de negocios, tuve una aventura de una sola noche, estando ebria, con un magnate financiero, y terminé embarazada. Nuestras familias arreglaron rápidamente un matrimonio, pero mi mejor amiga me advirtió que el magnate era perverso y despiadado, instándome a no casarme con él. Mi dulce amor de la infancia confesó sus sentimientos y se ofreció a ayudarme a escapar de esa jaula dorada. Justo cuando dudaba si arriesgarlo todo por mi libertad, una voz feroz pero adorable surgió de repente desde mi vientre: «Mamá, mamá, no confíes en ellos, están confabulados. Esa mujer malvada quiere apoderarse de todo y el tipo malo ya fue comprado por ella. Si huyes, nuestra familia se irá a la quiebra de inmediato y ella me mandará a matar. ¿Por qué huir? Debes quedarte. Papá no es ningún pervertido, solo es un poco severo y no sabe decir cosas bonitas. Es mucho mejor que esos hipócritas de dos caras». Me tomé un largo momento para calmarme. ¿Entonces quieren que muera? ¿Esta familia rica con la que me voy a casar? Sin falta lo haré. Apúrate, Bianca, o será demasiado tarde. Julian me sujetó del brazo con expresión ansiosa. Los ojos de mi mejor amiga, Scarlett, estaban rojos, llenos de reticencia. Bianca, el auto está listo, vete rápido y avísame cuando llegues a salvo. Mamá, no le creas, la fuga es falsa. Solo quieren que te vayas para poder apoderarse juntos de la empresa del abuelo y luego deshacerse de mí. Esa mujer malvada es demasiado perversa. La voz infantil y frenética del pequeño resonaba en mi interior. Miré a los dos y una profunda tristeza me invadió el corazón. No me voy. Ambos se quedaron congelados por la impresión. Scarlett estaba fuera de sí por la ansiedad. Si te casas con Damien, estás saltando a un pozo de fuego. Hace años que no tiene una relación estable. Se rumorea que es un degenerado en la cama, con todo tipo de fetiches especiales. En el Club Blue Night, chicas que entraban a beber con él salían cargadas en camillas, golpeadas de pies a cabeza, sin un solo centímetro de piel ilesa. Bianca, no seas tonta. Me burlé con frialdad y acaricié mi vientre. ¿Cómo no iba a saber lo retorcido que es en la cama? Scarlett se quedó paralizada y miró instintivamente a Julian. Julian inmediatamente siguió la actuación, poniendo una expresión de profundo afecto. Bianca, ¿de verdad me gustas? ¿No quieres estar conmigo? Una voz suave y aniñada volvió a sonar: mamá, no le creas, ya se confabuló con esa mujer mala. Planeaban dividir la empresa a la mitad, y él tiene un lado muy salvaje. Mira el chupetón que tiene en el cuello. Levanté la mirada y, efectivamente, había una marca roja asomando bajo el cuello de Julian. Ese era el hombre del que me había enamorado durante 8 largos años. Le escribí incontables cartas de amor, imaginé innumerables escenas de confesión, y cuando por fin obtuve su respuesta, me di cuenta de que todo había sido un enorme engaño. Mi corazón se enfrió al instante, y en ese momento retiré todo mi amor. Lo miré y dije: lo siento, no me gustas y no quiero estar contigo. Ya puedes irte. No te acompañaré. Bianca. Los dos quedaron desconcertados por mi repentino cambio de actitud. Tras fracasar en su intento de persuadirme, solo pudieron marcharse torpemente. En cuanto a mí, fui de inmediato con mis padres y dije sin rodeos: acepto el matrimonio arreglado. Tras confirmar la alianza entre ambas familias, Damien y yo por fin íbamos a conocernos. En realidad, este sería nuestro segundo encuentro. La primera vez fue en el salón del piso superior del hotel donde se celebraba el banquete. Yo había bebido media botella de champán y me sentía mareada. Él también estaba sonrojado por el alcohol. De alguna manera terminamos en los brazos del otro y pasamos toda la noche enredados. A decir verdad, ni siquiera sabía cómo se veía. Sentada en la sala de la villa de Damien, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La puerta se abrió en silencio. Damien entró. Me quedé paralizada. No se parecía en nada a lo que Scarlett había descrito. No tenía un aire feroz, ni era un hombre barrigón de mediana edad. Era impactantemente guapo. Mi corazón se desbocó,
maldiciendo en silencio mi superficial tendencia a juzgar por la apariencia. «Guau, es papá, un papá vivo, tan guapo, que ahora, nivel 3 metros 8». La vocecita lechosa de mi vientre volvió a sonar, llena de emoción. Damien dio unos pasos y se sentó frente a mí, en el sofá, con movimientos elegantes y refinados. «Bianca, ¿cómo te sientes?». Su tono era plano, como si preguntara por el clima. «Papá se preocupa por nosotras, aunque parezca gruñón». «Mamá, di que sí». El pequeño pateó emocionado dentro de mí. «Estoy bien, gracias por su preocupación». Bajé las pestañas, sintiendo el rostro un poco caliente. «Si necesitas algo, puedes contactar directamente a mi asistente». Me entregó una tarjeta de presentación negra y añadió, «cualquier cosa». «¿Escuchaste eso, mamá? Papá es tan dominante». Tomé la tarjeta, nuestras yemas rozándose, y mi corazón volvió a acelerarse. Tras la reunión, ambas familias comenzaron a discutir los arreglos del matrimonio. Al día siguiente, Damien envió a gente con más de una docena de grandes cajas. Eran todos regalos de compromiso, antigüedades, caligrafías, pinturas, joyas, jade, cada pieza era invaluable. Incluso mi padre quedó asombrado. «Parece que este Damien realmente te valora». Estábamos esperando para discutir la fecha. El tiempo apremiaba y propusimos cancelar la ceremonia de compromiso e ir directamente a la boda, pero Damien no estuvo de acuerdo. «El matrimonio es un compromiso de por vida, no puede apresurarse». Se tomó el tiempo de acompañarme personalmente a probar vestidos y a inspeccionar el lugar de la ceremonia. Se encargó de todo él mismo, pero nunca tomó decisiones por mí de manera autoritaria. Toda la ceremonia de compromiso fue exactamente como la había imaginado. Al ver el salón lleno de mis rosas amarillas favoritas, los últimos restos de duda en mi corazón se derritieron por completo. La única incomodidad durante toda la ceremonia vino de Scarlett. De hecho, asistió a mi banquete de compromiso. Desde nuestro desagradable encuentro aquel día, no nos habíamos vuelto a ver, y parecía haber olvidado por completo lo ocurrido. Se colgó afectuosamente de mi brazo y dijo, «Bianca, felicidades, pasar de las ramas para convertirte en un fénix». Retiré mi brazo y respondí, «Ya era heredera del grupo familiar, ¿a qué te refieres con pasar de las ramas?». La expresión de Scarlett cambió ligeramente, pero enseguida forzó una sonrisa. «No quise decirlo así, Bianca. Hemos sido buenas amigas durante tantos años, no tuve mala intención, solo suelo decir lo que pienso». Dicho eso, volvió a tomarme del brazo. «Escuché que los postres de hoy los preparó un pastelero de París, ¿vamos a probarlos?». Me arrastró consigo y, mientras la seguía, una vaga sensación de cansancio surgió en mi corazón. «Alerta, alerta, esa mujer mala quiere hacer algo. Aléjate de ella, mamá. Va a fingir una caída y te va a empujar». La voz del pequeño sonó urgente, llena de extrema ansiedad. Se me erizó el cuero cabelludo y mi cuerpo quiso retroceder instintivamente. De repente, Scarlett tropezó bajo sus pies y soltó un grito ahogado. Parecía haber perdido completamente el equilibrio, pero su codo apuntó con precisión hacia mi costado. Como ya estaba preparada, di un paso atrás y además logré darle una patada. Justo cuando estaba a punto de estabilizarme, un brazo firme rodeó de repente mi cintura desde atrás. Era Damien. Yo ya había recuperado el equilibrio, pero su repentino abrazo hizo que resbalara, cayendo de nuevo en sus brazos. A nuestro lado, Scarlett cayó de bruces al suelo, completamente desaliñada y humillada. ¡Ay, qué susto! Menos mal que papá llegó rápido. Papá es tan guapo, un héroe de verdad salvando a la damisela. La voz del pequeño volvió a sonar, llena de admiración. Suspiré profundamente y me encontré con la mirada profunda de Damien. «Estoy bien». Él bajó la vista hacia mí, con el tono tenso. Negué con la cabeza, el corazón golpeándome en el pecho, mitad por el susto, mitad por la cercanía del abrazo. Damien giró la cabeza y su mirada se volvió helada al barrer a la lastimosa Scarlett en el suelo. «¿Eres ciega?».
Scarlett se estremeció de miedo. Antes de siquiera levantarse, empezó a disculparse sin parar. Bianca, de verdad no fue mi intención. Levanté el dobladillo de mi vestido y pisé con fuerza el dorso de su mano con el tacón. Siguió un grito. Curvé los labios en una mueca y dije, ups, perdón, tampoco fue mi intención. Vamos mamá, pisa a esa zorra falsa hasta matarla. Durante el resto de la ceremonia, Scarlett no se atrevió a causar más problemas. Después, hubo una reunión privada. Nunca esperé que, después de todo, todavía tuviera el descaro de aparecer. Todos los presentes eran parientes cercanos o amigos nuestros. Scarlett, sentada entre ellos, empezó a hablar sin motivo. Bianca y Damien de verdad están destinados. Quedar embarazada tras un solo encuentro. Cubriéndose la boca con una risa, continuó, Bianca suele beber mucho. La última vez que te emborrachaste en un banquete, ¿no te fuiste con Julian? Yo realmente pensé que ustedes dos estaban saliendo. De hecho, cuando fui al hotel a buscarte al día siguiente, había varios preservativos usados en el cesto. ¿Quién iba a pensar que apenas medio mes después estarías con Damien y además embarazada? El ambiente quedó en completo silencio, miradas inquisitivas y desconfiadas inundaron el lugar. Era obvio que Scarlett insinuaba que yo tenía una vida privada promiscua. Mi cuerpo tembló de rabia, respirando con dificultad. Mamá, qué rabia. Esa mujer está diciendo tonterías. Papá, rápido, cree en mamá. El bebé es tuyo, carne de tu carne. El pequeño en mi vientre pateó furiosamente, indignado. Tomé una bocanada de aire y respondí de inmediato, cuando me fui yo con Julian, ¿eso lo soñaste o qué? Vuelve a difamarme y mira cómo se te pudre la lengua. Scarlett hizo un puchero. Bianca, ¿cómo puedes negarlo así? La carta de amor que le escribiste a Julian todavía está en mi casa. Decías que ibas a huir con él y tener su hijo. ¿Será que el bebé que llevas es de Julian? Idioteces, cállate. Mi voz y la de Damien sonaron al mismo tiempo. Su gran mano se posó en mi hombro mientras, con mirada serena, decía a los mayores, yo sé quién es mi hijo. Luego giró la cabeza hacia Scarlett, con voz baja y gélida. La reunión de mi familia no recibe a alborotadoras chismosas. Lárgate. El rostro de Scarlett pasó del blanco al rojo, como si le hubieran dado una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, los guardias ya la habían tomado de los brazos. Malditos, suéltenme. Papá es tan genial, qué energía de novio. Mamá, ¿ves? Te dije que papá no es ciego. Acaricié suavemente mi vientre para calmar al pequeño y miré a Damien a mi lado. Una corriente cálida recorrió mi pecho. Confió en mí sin cuestionarme siquiera una vez. Este matrimonio que empezó por casualidad quizá no era tan malo después de todo. Sin embargo, aunque Damien me había defendido, las palabras de Scarlett seguían causando un gran revuelo. Algunos medios de chismes incluso publicaron artículos difundiendo rumores, afirmando que yo me reunía con hombres desconocidos por la noche, gastaba enormes sumas en clubes por diversión y participaba en actividades grupales, asegurando que el niño no era de Damien en absoluto. 3 personas difundiendo mentiras podían hacer que parecieran verdad, y mi matrimonio con Damien fue empujado de inmediato al centro de la controversia. No pude evitar llamar a Damien. ¿Debería salir a dar explicaciones? No hace falta. Entonces, ¿qué debo hacer? Múdate a mi casa. ¿Qué? Hay reporteros vigilando afuera de tu villa. Me sentiré mejor si te vienes a vivir conmigo. Me quedé en shock durante 5 minutos completos. Damien esperó pacientemente todo ese tiempo. Mamá, di que sí. Papá nos está protegiendo. El bebé también quiere vivir con papá. Cuando la voz del pequeño volvió a sonar, reaccioné de golpe. Está bien, iré. Te recogeré mañana. Al día siguiente, todas las noticias en línea ya habían sido limpiadas. Me mudé sin problemas a la casa de Damien. Él dispuso que me quedara en la habitación de invitados del segundo piso, separada de su propio dormitorio por solo una pared. La vida parecía no haber cambiado.
Sale temprano y vuelve tarde todos los días, y excepto por desayunar juntos, casi no nos vemos. Incluso empecé a sospechar que nunca había tenido sentimientos románticos por mí, que aceptó casarse solo por el bebé que llevaba en el vientre. El pequeño pareció sentir mi duda y soltó de inmediato: no es verdad, a papá le gusta muchísimo mamá, está loco por ella. Mira en secreto las fotos de mamá en el dormitorio todos los días, en esa carpeta con contraseña en su computadora. La contraseña es la fecha probable de mi nacimiento. Me quedé atónita. ¿Cómo podía ser eso posible? Aún así, no pude resistirme y me colé en su dormitorio. Efectivamente, había una carpeta cifrada en el escritorio. Para mi sorpresa, la contraseña era realmente la fecha prevista del parto. Me quedé sin palabras. Dentro había más de 1000 fotos mías. Algunas eran de banquetes, otras eran fotos tomadas a escondidas durante mis salidas diarias, y también estaban las selfies que yo misma había subido a mis redes sociales. Mi corazón casi se me sale del pecho. ¿De dónde había sacado tantas fotos? Papá ha querido a mamá desde hace mucho tiempo. Es mamá la que ha estado despistada todo este tiempo y nunca se dio cuenta. Me llevé la mano al pecho, luchando por respirar. Al segundo siguiente, una gran mano rodeó de repente mi cintura con fuerza. Un aliento cálido rozó mi oído. ¿Qué debería hacer ahora que lo descubriste? Intenté zafarme instintivamente, pero él solo me apretó más, sujetándome por el cuello y dándome un beso profundo y prolongado. ¿Qué está pasando aquí? 3 años atrás, en un banquete de celebración, chasqueaste los dedos al jefe calvo que estaba acosando a un mesero. Fuiste tan adorable, Bianca. Me enamoré de ti a primera vista. Aquella noche el alcohol apenas me mareó, pero verte a ti fue lo que me hizo perder el control. Su voz era ronca mientras me sujetaba la barbilla, mirándome fijamente, y luego bajó la cabeza para besarme de nuevo. Ya no sabía cómo respirar y casi me asfixio por la intensidad de su beso. Papá es un gran villano. Mamá y el bebé no pueden respirar. La voz del pequeño volvió a sonar. Volví en mí de inmediato, lo empujé contra el pecho y le di un pellizco. Cállate. Él frunció ligeramente el ceño y una pizca de impotencia apareció en su sonrisa. Está bien. Desde ese día, Damien y yo entramos inexplicablemente en una relación apasionada de la noche a la mañana. Nuestros días se llenaron de dulzura. Me mudé de la habitación de invitados al dormitorio principal. Una noche, Damien tuvo un compromiso social ineludible y no volvió hasta muy tarde. Esperé hasta que la cabeza me pesaba y los párpados se me caían de agotamiento. Mamá, duerme si estás cansada. El bebé también se va a dormir. La voz del pequeño estaba espesa de sueño. Me metí bajo las mantas y me dormí al instante. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto hubo ruidos leves alrededor. Me desperté sobresaltada en la oscuridad. El sonido venía de la dirección del balcón. Contuve la respiración y vi como una figura oscura se deslizaba silenciosamente hacia adentro. A la luz de la luna parecía ser Julian. Su rostro mostraba una expresión de desesperada locura. El hombre malo entró. Hay un cuchillo en el cajón. Mamá, agárralo rápido para protegerte. Tomé la navaja del cajón lo más rápido que pude. Julian ya se lanzaba sobre mí. No tengas miedo, Bianca, solo quería verte a ti y a nuestro hijo. Sonrió de forma siniestra, sujetándome la muñeca con fuerza mientras con la otra mano empezaba a desgarrar mi ropa. Oí que Damien tiene trastorno obsesivo y odia que otros toquen sus cosas. ¿Qué crees que pasaría si te tomara en su cama? ¿Aún te querría? Quise gritar por ayuda, pero me tapó la boca con fuerza. En un momento crítico, doblé la rodilla y lo pateé con todas mis fuerzas entre las piernas. Jadeó de dolor, las venas hinchadas, y aflojó su agarre. Sostuve la navaja y la presioné contra su cuello. En ese instante, se oyeron pasos apresurados desde abajo. La puerta fue pateada violentamente. Era Damien, que había regresado. Papá, papá, ya llegó. Por fin se acabó. El pequeño gritó aún más emocionado que yo.
El mayordomo dijo que se cortó la electricidad, así que supe que algo había pasado. Damien me acarició la cabeza para tranquilizarme mientras, al mismo tiempo, agarraba a Julian del cuello y lo estrellaba contra la pared como si arrastrara a un perro muerto. Toca lo que es mío y estás buscando la muerte, Julian. Julian, con la boca sangrando por el golpe, aún logró esbozar una sonrisa burlona. Lo entendiste todo mal. Fue Bianca quien me pidió que viniera. Estaba tan desesperada, llorando y suplicándome que viniera a dormir con ella. Me quedé completamente aturdida. ¿Cómo podía mentir así, con tanta cara dura? Deja de inventar acusaciones. Verte me da asco cuando te pedí yo que vinieras. Julian escupió un trago de sangre y señaló a Damien con la barbilla. La prueba está en mi teléfono. Tengo la grabación de mi llamada con Bianca. La expresión de Damien se volvió severa mientras lo presionaba contra el suelo, liberando una mano para meterla en el bolsillo del pantalón. Sacó un teléfono y reprodujo la grabación. Bianca, han pasado tantos días desde la última vez que nos vimos, ¿cómo está nuestro bebé? Quiero ir a verte. Claro, yo también te extraño mucho. De verdad quiero verte. Ven rápido. El corazón se me saltó un latido. ¿Cómo podía ser? La voz en la grabación era claramente la mía, pero yo nunca había hablado por teléfono con Julian. Incluso había bloqueado su número. ¿Acaso lo hice sonámbula? Qué tonta, mamá, ¿qué es eso de sonambulismo? Esta grabación es falsa. Scarlett y Julian la sintetizaron usando fragmentos de llamadas tuyas del pasado. Dile a papá que envíe la grabación a analizar y los dejarán en evidencia. De repente lo entendí todo. Antes de pelearme con Scarlett, sí tuvimos una conversación telefónica muy parecida. Ella acababa de volver de Europa y yo la llamé para invitarla a venir. Todo encajaba. Al darme cuenta, la ira me subió directo a la cabeza. Esos dos eran capaces de cualquier cosa despreciable para arrastrarme al abismo. No pude contenerme más. Di un paso adelante y le di una fuerte bofetada. Bastardo. Deja de echarme tus porquerías. Yo nunca tuve esa conversación contigo. Esa grabación es sintetizada. Me giré hacia Damien. Manda la grabación a analizar. Quedará claro si es falsa o no. Damien negó con la cabeza y dijo con firmeza, no hace falta. Yo te creo. Su mirada era suave y firme, sin una sola pizca de duda. Una calidez se extendió por mi pecho, pero aún así negué con la cabeza. No, hay que analizarla. No voy a cargar con algo que no hice. Damien me sonrió. Está bien, haremos lo que tú digas. Llamó de inmediato a su asistente y envió la grabación al centro de análisis. 2 horas después, el asistente trajo el informe. El resultado era exactamente el que esperaba, la grabación era sintética. Julian se puso pálido como un muerto, con el sudor frío empapándole la cara. Le estampé el informe contra el rostro. Habla, desgraciado, ¿Scarlett te dio esa grabación? Dudó un instante y luego negó inesperadamente con la cabeza. No tiene nada que ver con ella. Entonces explica de dónde salió la grabación manipulada. Guardó silencio, apretando los labios con fuerza, adoptando una actitud completamente resignada. Damien apretó los puños, llegando al límite de su paciencia, y levantó el pie para darle 2 patadas consecutivas en el hombro. Escuché el sonido de los huesos rompiéndose. Julian gritó de dolor, pero apretó los dientes sin revelar la implicación de Scarlett. Llamé a la policía, pero sin que Julian dijera la verdad, no podían proceder. Solo pudieron detenerlo provisionalmente. Cuando Scarlett llegó a la comisaría, volvió a ponerse su máscara de inocencia. Me miró parpadeando, con el rostro lleno de fingida ingenuidad. Bianca, no sé nada de esto. No puedes echarme la culpa. Antes éramos las mejores amigas, ¿cómo podría hacerte algo así? Mientras hablaba, volvió a tomarme la mano como antes, sacudiéndola suavemente, con un gesto casi coqueto. La expresión de su rostro era claramente provocadora. Al verla tan descaradamente satisfecha,
No pude soportarlo más y levanté la mano para darle una bofetada. ¿Qué estás haciendo? No respondí y le di otra bofetada, esta vez con casi toda la fuerza que pude reunir. El rostro de Scarlett se hinchó al instante. Mordió su labio, con los ojos llenos de lágrimas, las manos temblando de rabia, pero con otras personas presentes no se atrevió a devolver el golpe. Scarlett, te aconsejo que no sigas tentando a la suerte. 1 o 2 veces es suficiente, no habrá una tercera. Si vuelves a provocarme, te haré pagar 1000 veces más. La señalé con el dedo índice en la nariz y pronuncié cada palabra con lentitud. Tras decir eso, Damien y yo salimos de la comisaría. Pensé que la tormenta por fin había terminado, pero de forma inesperada, esa misma noche ocurrió otro accidente. Resultó que un reportero sensacionalista estaba merodeando fuera de la villa. Julian se coló en mi casa trepando por una ventana en plena noche y el reportero captó todo con su cámara. Por ganar clics, tergiversó el allanamiento y lo convirtió en una cita nocturna, usando el lenguaje más repugnante posible. La noticia de la alianza matrimonial entre Damien y yo ya estaba bajo intenso escrutinio. El nuevo proyecto en el extranjero de Damien estaba a punto de lanzarse, y su padre le aconsejó dejar que el tema se enfriara, porque las controversias siempre se disipan y las viejas noticias inevitablemente son reemplazadas por nuevas. Yo también sabía que esa era la mejor manera de manejarlo, aunque resultara algo injusto. Había que pensar en el panorama general. No hace falta aclarar nada. La vida es para nosotros, lo que digan los demás no importa. Sonreía Damien para mostrar que lo comprendía. Sin embargo, él negó con la cabeza. No. Al día siguiente, convocó una conferencia de prensa. De pie frente a decenas de medios, me defendió públicamente. Todos los medios que hayan difundido rumores sobre mi prometida recibirán notificaciones legales emitidas a mi nombre personal en el plazo de 1 hora. Exijo una disculpa pública para mi prometida. Su mirada helada barrió todas las cámaras, llena de una advertencia inconfundible. Los reporteros bajaron la cabeza de inmediato, sin atreverse a sostenerle la mirada. Tras dar la declaración, le entregó el micrófono a su asistente y, sin mirar atrás, me llevó fuera en el auto. Como siempre, permaneció en silencio. No pude evitar observar su perfil perfectamente esculpido y, con discreción, tomé su mano. Él también apretó la mía y dijo, «Dame tu teléfono». ¿Para qué? Se lo pasé y, tras unos toques, me lo devolvió. He configurado mi número como tu contacto de emergencia. A partir de ahora, si estás en peligro, solo presiona la tecla 1 y me llamará automáticamente. Miré la pantalla y noté que no solo había establecido el contacto de emergencia, sino que también había cambiado su nombre, reemplazando su nombre completo por esposo. A pesar de que ya era otoño, sentí un calor repentino recorrerme el cuerpo. La voz del pequeño volvió a sonar. «Wow, papá y mamá son tan dulces». «Mamá, papá es tan guapo, ¿no le darás un beso?». Miré los ojos tranquilos de Damien, serenos como un lago sin ondas. Siempre tan compuesto, y aún así capaz de hacer que mi corazón latiera sin control. Era tan injusto. Me incliné, rodeé su cuello con los brazos y besé sus labios. Estando tan cerca, podía oír su corazón, latiendo rápido y fuerte. La fecha de la boda se fijó para 2 meses después. Con el paso de los días, Damien y yo nos volvimos aún más cercanos. El pequeño en mi vientre también crecía de forma constante, hablando incluso más que antes. Apenas terminábamos de cenar y ya empezaba a quejarse. «Mamá, hambre. Quiero comida. Quiero pastel de fresa. Dile a papá que lo compre». Al principio no quería hacerle caso, pero no pude evitar imaginar el aroma dulce del pastel de fresa. Incapaz de resistirme a las súplicas del pequeño, tuve que llamar a Damien. «Hola». Al responder, noté un matiz de tensión en su voz. «¿Qué pasa?». «Bueno, quiero pastel de fresa». Guardó silencio un momento y respiró hondo. «Está bien, te lo compraré». Aunque todavía no era hora de salir del trabajo, Damien llegó a casa en solo 20 minutos.
No trajo solo pastel de fresa, también trajo matcha y chocolate. Me quedé atónita. ¿Trasladaste toda la pastelería a casa? Tosió 2 veces y no dijo una palabra. El pequeño estaba aún más emocionado que yo. El bebé quiere mucho a papá. Papá es el mejor del mundo, y también el mejor esposo. Esa vocecita suave era como una pluma rozando mi pecho. Asentí en silencio. Tenía toda la razón. En los días siguientes, viví cómoda y feliz. La voz del pequeño seguía apareciendo, haciendo que incluso los días ordinarios fueran todo menos aburridos. Papá abrazó a mamá hoy, su corazón latía tan rápido. Es tímido. Cuando yo no esté, ayudaré a mamá a vigilar la billetera de papá y luego compraremos mucha ropa bonita. Papá te compró un diamante del tamaño de un huevo de paloma. Está escondido en el cajón del estudio. Ve y encuéntralo por accidente. Me quedé inmóvil un instante, vencida por la curiosidad. Subí al estudio del segundo piso. El cajón no estaba cerrado y, al abrirlo, vi una caja de joyería de terciopelo azul. Las yemas de mis dedos hormiguearon ligeramente. Mamá, mamá, ábrela rápido. Bajo la insistencia del pequeño, abrí la caja. El diamante brillaba tanto que me obligó a cerrar los ojos. Mamá, mamá, ponte el anillo rápido. Es el regalo de cumpleaños de papá para ti. Esta vez no le hice caso. Volví a guardar la caja exactamente donde estaba. Mamá, ¿no te gusta el anillo? Claro que me gusta, lo amo, pero este es un regalo sorpresa que Damien preparó para mí. Si se entera de que ya lo descubrí, la sorpresa se arruinará y se sentirá decepcionado. Me llené de alegría, esperando el momento en que él mismo colocara el anillo en mi dedo. Mi fiesta de cumpleaños se celebró en la villa frente al mar de Damien. ¡Wow! Hay tanta gente. Mamá, quiero ese helado. El pequeño no paraba de hablar. El camarero empujó el pastel y todos se reunieron a mi alrededor cantando feliz cumpleaños. Cerré los ojos y pedí un deseo, que el bebé estuviera sano y que este momento durara para siempre. Justo cuando abrí los ojos, las luces se apagaron. La música pasó de alegre a suave y un haz de luz iluminó a Damien, que se arrodilló sobre una rodilla. Sacó la caja azul de terciopelo. En su mirada había una ternura solemne que nunca antes había visto. Bianca, te debo una propuesta, y hoy es el momento de compensarlo. Estar contigo es lo más feliz de mi vida. Por el resto de nuestros días, te protegeré, te amaré y cuidaré de nuestros hijos. ¿Quieres casarte conmigo? Alzó la vista, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía el anillo. Mi visión se nubló y las lágrimas cayeron sin aviso. Di que sí, mamá. Rápido, di que sí. Papá es tan guapo. Estoy tan emocionado. La voz del pequeño también temblaba de emoción. Extendí la mano, con la voz ahogada pero clara. Sí, Damien, me casaré contigo. Él sonrió por fin, con manos temblorosas, deslizó el anillo en mi dedo. La boda se celebró un mes después en una isla privada. Del brazo de mi padre, caminé paso a paso hacia el hombre que me esperaba bajo el arco de flores. El pequeño gritaba emocionado. Lanza las flores. Papá y mamá se están casando. Soy el bebé más feliz del mundo. Sin embargo, en ese momento de suprema felicidad, vi de repente una figura familiar. Era Scarlett, vestida de negro, en fuerte contraste con la boda, con el cabello desordenado y la mirada llena de veneno clavada en mí. En ese entonces no sabía que, desde el incidente de la grabación, Damien ya había empezado a apuntar contra la empresa de Scarlett. En menos de 2 meses, ella fue testigo directa de sus métodos despiadados. El flujo de caja de su compañía colapsó, llevándola al borde de la quiebra, y ella volcó toda la culpa sobre mí. Bianca, maldita perra, me robaste todo. Vete al infierno. Gritó histérica y se lanzó contra mí como una loca, empuñando una daga afilada. Todo ocurrió demasiado rápido. Los invitados quedaron paralizados. Mamá, cuidado, cuchilló.
La advertencia aguda del pequeño sonó casi al mismo tiempo que mi instinto de supervivencia explotaba. Apreté con fuerza la muñeca de Scarlett mientras la hoja afilada cortaba la palma de mi mano, la sangre brotando al instante. A mi lado, Damien reaccionó de inmediato. En cuanto ella atacó, la agarró del cuello y me cubrió detrás de él. Se oyó un chasquido aterrador. En un instante, le dislocó la muñeca. ¡Ah! Scarlett lanzó un grito desgarrador, la daga cayendo de su mano al perder toda resistencia. Los guardias se abalanzaron y la redujeron. Damien, yo soy la mujer más adecuada para ti, ¿por qué me tratas así? Todo es por culpa de esa zorra que te sedujo. El niño que lleva es un bastardo. Scarlett se retorcía, mirándome como si quisiera devorarme. Damien no le dedicó ni una mirada. Se giró de inmediato y gritó a su asistente, llama a un médico. Luego me tomó con ansiedad de los hombros, revisándome. Además de la mano, ¿estás herida en algún otro lugar? Su voz, normalmente calmada, temblaba. Supe que estaba aterrorizado. Me apoyé en él y negué con la cabeza, tratando de regular mi respiración. Estoy bien. El bebé también. Solo entonces soltó un suspiro de alivio y ordenó a los guardias, llamen a la policía. Scarlett, pagarás por lo que hiciste. La policía llegó rápidamente y se llevó a Scarlett, completamente fuera de sí. La vida matrimonial fue tranquila y feliz. Damien cumplió su promesa y me dio un hogar cálido. Seguía ocupado, pero siempre rechazaba compromisos innecesarios para cenar conmigo. Todos decían que había cambiado, que el antiguo CEO dominante se había convertido en un esposo dominado por su mujer. Él solo sonreía sin negarlo. Cada noche se inclinaba sobre mi vientre y le leía cuentos al bebé. Mamá, dile a papá que deje de leer periódicos financieros. Al bebé no le gustan. Quiere cuentos de hadas. Al escuchar las quejas constantes del pequeño y ver la expresión seria de Damien, no pude evitar reír. Meses después, nació nuestro hijo, sano y hermoso, exactamente como lo había imaginado. Cuando Damien lo sostenía, su rostro usualmente calmado mostraba una ternura casi torpe. Mi vida era pacífica y feliz. En cuanto a Scarlett, con pruebas concluyentes de intento de asesinato y bajo la presión de Damien, fue finalmente condenada a 15 años de prisión. Que pasara los días reflexionando sobre sus actos. Poco después de ser encarcelada, una mujer demacrada vino a buscarme. Era la madre de Scarlett. Casi no la reconocí. Aquella mujer rica y orgullosa estaba envejecida, con la cabeza llena de canas, como si hubiera envejecido 20 años de golpe. Bianca, te lo ruego, muéstrate misericordiosa y deja salir a Scarlett. Sabe que se equivocó, de verdad. Tiene problemas mentales, no lo hizo a propósito. Tú también tienes hijos, por favor, ten compasión y emite una carta de perdón. Se arrodilló ante mí, llorando desconsoladamente. La miré sin sentir nada. Todo tiene causa y efecto. Quien hace el mal debe pagar el precio. Crecí junto a Scarlett, la consideré mi mejor amiga y confié en ella sin reservas, y aún así solo conspiró contra mí, intentando arrastrarme al abismo. Incluso quiso matar al niño de mi vientre. Nunca podré perdonar eso. Mirando a su madre, hablé despacio. La ley ya dio el juicio más justo. Nunca perdonaré a alguien que intentó matarnos a mi hijo y a mí. Por favor, váyase. Me di la vuelta sin dudar y entré al dormitorio. Vi a Damien sosteniendo pacientemente a nuestro hijo balbuceante, jugando con él. Al verme, levantó la vista con ojos suaves. ¿Todo resuelto? Asentí y lo abracé con cuidado. La luz del sol que entraba por la ventana era perfecta.